Salud para mí, un gusto acompañarlos este lunes. Feliz inicio de semana para todos. Hoy está conmigo en el estudio el psiquiatra Luis Madrid y es que estudios recientes aseguran que el coronavirus produce manifestaciones neuropsiquiátricas importantes en las personas contagiadas. Bienvenido, doctor. Gracias, Beatriz. La verdad que encantado de estar en el programa. ¿De qué forma, doctor, el coronavirus puede atacar el cerebro de una persona? Fíjate, hasta el momento se ha venido estudiando y han salido varias publicaciones que muestran la estadística de cómo afecta psicológicamente la pandemia, el distanciamiento social prolongado, el impacto sobre la productividad del ser humano, la incertidumbre, la suspicacia, tú sabes, los dobles mensajes que existen en la sociedad. También la infodemia, sabemos que es un factor perturbador para mucha gente, el exceso de información, esa información repetitiva o información generalmente negativa, que habla de factores muy negativos o catastróficos de la enfermedad, ¿no? Si sumamos todo esto, es el cóctel perfecto para que las personas puedan sufrir de ansiedad y depresión. Entonces, los últimos reportes, fíjate, hay una revista que es el Journal, la revista de trastornos afectivos, que es una revista de publicación internacional, que ha mostrado que el 68% de las personas en este momento muestran estrés e irritabilidad con bastante frecuencia, ¿no? Pudiendo llegar a la violencia de pareja, violencia intrafamiliar o lo que llamamos violencia doméstica. El 52% de las personas también tienen síntomas de ansiedad, que es lo mismo, casi un 30% de la población está desarrollando abuso de sustancias, particularmente alcohol, cigarrillos, marihuana y en tercer lugar los psicofármacos. Mucha gente se está automedicando o por sugerencia de un vecino, de un familiar, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? El 26% trastornos de la conducta alimentaria, muchas personas han aumentado de peso, otros han bajado de peso por problemas de que no tienen acceso a la alimentación adecuada. Y por último, casi un 20%, el 18% de las personas están presentando síntomas de depresión bastante elevados, ¿no? Entonces, este es un poco el impacto psicológico que puede generar la presencia del coronavirus y todos estos factores de estresores que mencionamos. También se ha descrito que entre un 40 y 50% de las personas que han pasado por el coronavirus o que un familiar lo ha tenido, tiene síntomas de estrés postraumático también, ya sea agudo o de manera crónica. En un 5 a 10% de las personas que han pasado por la infección desarrollan esa sensación de que me va a volver a dar o tienen recuerdos permanentes o muy vívidos de cuando el momento que no podía respirar bien o cuando lo tuvieron que intubar o cuando murió alguna persona alrededor. Ese recuerdo, pesadillas recurrentes, hipervigilancia. La persona evita cualquier cosa que tenga con la temática del coronavirus. Eso a nivel psicológico, ¿no? El último reporte se hizo en septiembre, probablemente estamos esperando para diciembre una actualización en la revista de trastornos afectivos de la Sociedad Mundial, pero últimamente han aparecido reportes de que el virus también puede afectar el sistema nervioso central, que es un poco la pregunta que tú haces, ¿no? Fíjate que nosotros sabemos que hay unos receptores que se llaman AC2, ¿ok? El AC2 son unos receptores que se encuentran básicamente en las vías respiratorias, en el área pulmonar, ¿no? Parte de la faringe, la parte superior, que es lo que está detrás de la nariz, que es lo que llamamos la rinofaringe, y también en el tracto pulmonar. Entonces, ahí hay unos receptores que son AC2, que son muy susceptibles a que el virus se pegue allí. Ahí es donde se pega el virus, y por eso son los estragos que hace el virus a nivel de la parte respiratoria. También sabemos que tiene que ver con la hipertensión, los receptores AC2, tiene que ver con la dinámica de la hipertensión arterial y también tiene que ver con la dinámica un poco de los procesos inflamatorios y del asma bronquial. Por eso estas personas tienden a complicarse un poco más que el resto de la población, sumado a las personas con sobrepeso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se ha descubierto que en el cerebro algunas personas tienen una densidad alta de receptores AC2 también, y hace que sean vulnerables a que el virus pueda entrar al cerebro y producir lesiones, daños o síntomas, a veces pueden ser reversibles o no, a nivel neuropsiquiátrico y que pueden dar manifestaciones de manera bastante llamativas, tanto como te dije, definitivas o de manera transitoria. Doctor, sabemos que este virus se comporta de distintas formas en cada persona. ¿Quiénes son más propensos a sufrir manifestaciones neuropsiquiátricas? Fíjate, primero, no sabemos. La verdad es que no se puede saber porque cómo descubrir que alguien tiene receptores AC2 a niveles muy altos en el sistema nervioso central es muy difícil. Probablemente se van a buscar indicadores, así como se han encontrado
indicadores de riesgo para personas a nivel respiratorio, de que se puedan complicar, ¿ok? Que sí, personas con sobrepeso, hipertensos, diabéticos, personas con asma bronquial, personas inmunocomprometidas, así como se han encontrado algunos factores de riesgo para complicarse a nivel respiratorio. Probablemente la investigación en este momento a nivel neuropsiquiátrico está dirigida a buscar cuáles son los factores de riesgo clínico en los antecedentes personales y familiares que puedan aportarnos esa información de que alguien sea susceptible a que pueda el virus pasar al sistema nervioso central, ¿ok? Y producir todos los estragos neuropsiquiátricos. Doctor, algunas de las manifestaciones pues, más frecuentes de pacientes que tienen coronavirus desde el punto de vista neuropsiquiátrico están, por ejemplo, las convulsiones y también lo demás que usted mencionó. Pero ¿cuáles son las secuelas que pudiera dejar este virus en el cerebro de estas personas? Ok, fíjate, muy importante, Beatriz, algo. Hay como síntomas y signos que pueden aparecer durante la infección a nivel neuropsiquiátrico, en la fase aguda de la infección, ¿no? Las personas pueden tener generalmente apatía, sensación de cansancio, falta de energía, pueden tener síntomas confusionales leves, si tú sabes, desorientarse un poco en el tiempo, tener crisis de llanto descontrolado, ¿no? A esto se le suma, por supuesto, que una persona infectada está asustada, la persona que está diagnosticada con infección aguda por coronavirus o por COVID-19 tienen ansiedad, pánico, hipocondriasis reactiva, insomnio, pueden tener inclusive pesadillas por el miedo a morir, ¿no? Inclusive hay fantasías que hay que trabajar con ellos. Yo tengo la oportunidad de trabajar online con pacientes infectados que están hospitalizados por la intensa ansiedad que tienen y que a veces el infectólogo, el internista, el intensista no sabe si la dificultad respiratoria que tiene un paciente en un determinado momento obedece a que hay un proceso de compromiso respiratorio, de distrés respiratorio, o es la ansiedad la que está produciendo. Entonces, esto es un reto para nosotros los psiquiatras, trabajar en equipo junto con el resto de los que atienden a los pacientes infectados para esto. Y luego pudiéramos hablar de las secuelas que puede dejar esta situación. Claro que sí, doctora. En la próxima parte vamos a hablar de las secuelas. Estamos hablando con el psiquiatra Luis Madrid sobre las manifestaciones neuropsiquiátricas que puede dejar el coronavirus. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Por supuesto. Fíjate, continuando lo que veníamos describiendo, Beatriz, sobre por qué el virus puede entrar al cerebro, todavía es un misterio cómo llega ya dentro, porque recordemos que para entrar de la sangre al cerebro tiene que atravesarse una membrana muy fuerte que se llama la barrera hematoencefálica, que es un filtro, una malla que hay allí que no permite que entren cosas de gran tamaño. Y recordemos que es un virus que tiene un tamaño bastante grande, ¿no? Entonces hay todo un misterio y pareciera que es que las personas que tienen niveles de receptores AC2 elevados en el cerebro están más susceptibles a que pequeñas cargas virales puedan penetrar psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, síndromes confusionales agudos, es decir, la persona se desorienta, no sabe qué está ocurriendo en ese momento, puede desorientarse en persona, en tiempo, espacio, no saber quién es o no reconocer otras personas. La persona también puede tener lo que llamamos un delirium, que es una alteración de la conciencia con conductas desorganizadas y alucinaciones. La persona también puede tener un trastorno cognitivo a nivel de memoria, de atención y concentración, cerebro, es lo que llaman un síndrome de fatiga crónica. Muchas personas quedan con un síndrome de fatiga crónica de manera permanente. Esto hay que diferenciarlo de la fatiga que queda de la infección post-COVID. Esto es muy importante, la infección COVID. El COVID-19, entre sus síntomas está la debilidad y la astenia, que es una debilidad general muy marcada, que puede durar, después de la infección, puede durar hasta 6 meses después. Cuando hablamos de que ya el paciente tiene más de 6 meses de haber superado la infección y mantiene una fatiga bastante importante, una astenia generalizada, podemos estar hablando de un síndrome de fatiga crónica post-infección COVID por una lesión cerebral. Doctor, ¿y cómo podemos ayudar a un familiar o un amigo cercano que ha dado positivo en la prueba del COVID, pues para manejar el estrés y la ansiedad que esta información genera? Bueno, fíjate, en primer lugar, mantener la calma. O sea, lo primero que hay que saber es, recordemos que el 80% de las personas no tienen mayores complicaciones, ¿ok? Las personas no se van a complicar. De esto un 20% pueden ser los que presenten síntomas, fíjate, un 80% no presenta síntomas. Un 20% presenta síntomas. De este 20%, un porcentaje bastante bajo, son los que van a presentar algún problema a nivel respiratorio. Y apenas un 5%, un 2 a un 5% son los que pueden presentar complicaciones severas. Entonces, en primer lugar, vamos a contextualizarnos. Segundo, mantener la calma. Tercero, buscar ayuda profesional. Tercero, no medicar al paciente para la ansiedad.
ni automedicarse los familiares. Eso es muy, muy importante porque lo hemos visto con bastante frecuencia. Tercero, si la persona está muy ansiosa o la familia está muy ansiosa, poder conversarlo de manera empática, buscando superar positivamente la situación y no entrar en pánico, porque esto es uno de los síntomas que estamos viendo con mucha frecuencia ahorita, el pánico tanto individual como grupal. Y lo otro es, bueno, si hay alguna manifestación de distrés respiratorio, buscar ayuda profesional. Hablemos sobre las adicciones. Hemos estado encerrados muchísimos meses y pues nos hemos convertido en adictos de las redes sociales. ¿Recomienda usted quizás dejar a un lado los dispositivos móviles si queremos disminuir nuestro nivel de ansiedad? Por supuesto, fíjate, las adicciones las podemos dividir en 3 grandes grupos y se han incrementado las 3 en esta pandemia y aislamiento social prolongado. Primero, las adicciones químicas, las adicciones a sustancias psicotrópicas. Vemos las adicciones, como ya mencioné en el bloque anterior, la adicción al alcohol se ha incrementado de manera sustancial. Personas que antes no consumían alcohol, ahora están consumiendo alcohol. Igualmente el consumo de cigarrillo, el consumo de cannabis o marihuana se ha incrementado de manera sustancial y en cuarto lugar el consumo de psicotrópicos tipo ansiolíticos, ¿de acuerdo? Ansiolíticos o medicamentos para dormir, se ha incrementado de manera sustancial. Evitar eso. Lo otro son las adicciones comportamentales y una de las más importantes son las adicciones tecnológicas o la tecnofilia, adicción a las redes sociales, adicción a los smartphones, la adicción a los videojuegos, sobre todo online, y la adicción a la internet, que también estamos viendo con mucha frecuencia. Otra cosa que estamos viendo que pudiéramos manejar con cierto cuidado son las adicciones a las series televisivas, que también ya se está comenzando a describir. Que se sea adicta, entonces una serie de 10 capítulos la ve de un solo tirón en vez de verla de manera fragmentada, que es como está diseñada originalmente una serie, que la pueda ver como por partes, no. Se lanza el maratón completo de una serie y después de esa viene otra. Entonces se está describiendo ese tipo de adicción. Y lo otro son las adicciones afectivas o interpersonales. La gente se está haciendo muy dependiente de otras personas en este momento, que es lo que llamamos adicciones afectivas o interpersonales, y la persona teme mucho cuando alguien va a salir o cuando se va a quedar solo, porque hay una adicción a las otras personas o alguna persona que represente una figura de control, de autoridad y de seguridad, ¿no? Entonces, si hay alguna de estas manifestaciones, buscar ayuda profesional. Todo, además, yo pienso que se pudiera arreglar en familia, en casa, hablando, poniendo normas, poniendo orden. Una de las cosas que estamos viendo muchísimo son los microaislamientos. Es decir, las personas están aisladas en su casa y cada quien está aislado en un espacio dentro de la casa. Es decir, los hijos están en los cuartos, la esposa está en el jardín o en la sala, el esposo está en la cocina, el otro está en el lavandero y permanecen aislados cada quien en su espacio. Entonces, obviamente, respetando los momentos de individualidad, buscar momentos de encuentro, que vean películas juntos, que puedan dialogar sobre la ansiedad o situaciones que hayan ocurrido, por ejemplo, si alguien se puso irritable, si alguien se deprimió, si alguien no está durmiendo bien, que lo puedan hablar en grupo y la mayoría de las veces ahí encuentran las soluciones. Gracias, doctor. Momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos. Estamos conversando con el psiquiatra Luis Madrid. Oye, Beatriz, fíjate, excelente tu pregunta porque es una pregunta además recurrente entre colegas que lo llaman a uno con bastante frecuencia, ¿no? Personas que están tratando en primera línea a personas infectadas con coronavirus. Fíjate, sí. Por ejemplo, nosotros a nivel psiquiátrico tenemos que tener cuidado con 3 situaciones particulares, aunque en primer lugar está la vida. Eso es importante que se sepa. Primero está la vida del individuo, luego pudiéramos rescatar la parte psiquiátrica, pero si se pudieran hacer algunas excepciones o algunas modificaciones en el tratamiento para abordar al paciente que está infectado agudamente con el coronavirus, podemos hacer alguna sugerencia. En primer lugar, tenemos por ejemplo el uso de algunos antibióticos. Las personas no piensen que los antibióticos puedan tener efectos en el sistema nervioso psiquiátrico, que esté medicado, particularmente hay que tener mucho cuidado a la hora de anticoagular, que si hay que hacerlo se hace, pero con las medidas pertinentes. Casi momento de finalizar, pero quiero compartir con ustedes unas preguntitas que llegan acá en nuestras redes sociales, @salud_gb. Yamilet Vázquez: mi hijo de 9 años ha subido de peso y está muy ansioso y adicto a la tablet. Hay que dosificar. Háblenlo con él. Trate de no arreglar el problema en pleno zaperoco, no. En pleno regaño, no. Llámele un momento que estén tranquilos, relajados, hable con él. La dosificación que van a tener con el acceso a la tablet y, por supuesto, mejorar la alimentación del chamo, y lo otro es practicar actividad física.
en conjunto salga la familia a hacer actividad física y así el chamo va a tener un gasto calórico incrementado. Y una última pregunta, ¿dónde trabaja el doctor? Doctor, por favor, aproveche para darnos sus puntos de contacto, pues ya tenemos que finalizar el Mi programa. punto de contacto, fíjate, yo no acostumbro dar mi teléfono por acá ni donde trabajo, ¿no? Pero pueden conseguirme en las redes, por Twitter, @LuisMadridP, D de Dinamarca y una P al final, todo pegado. Y por mi Instagram, Madrid Perosa, @Madrid Perosa. Toman en el buscador, colocan Luis Madrid Perosa y aparece mi nombre, ¿no? Lo otro que quería con esto finalizar, ¿no? Es que no nos alarmemos. Cuando hablamos de estas lesiones por procesos inflamatorios, coagulopatías dentro del cerebro, lo que hablamos del proceso inmunológico que puede ocurrir también dentro del cerebro o disminución de la sinapsis, que es lo que hace el virus, recordemos que esto ocurre en una minoría. Es una minoría, no alarmarnos. La idea es que la gente sepa que esto puede ocurrir y llamar al médico en caso de que vea alguna de estas manifestaciones confusionales o de conducta. Gracias nuevamente por su compañía y a usted, gracias por su sintonía. Hoy hablamos con el doctor Luis Madrid sobre las manifestaciones neuropsiquiátricas que pueden